Imagina tener todo lo que siempre quisiste, éxito, riqueza y estatus, y aún así sentir que algo te falta. Eso es exactamente lo que Felipe enfrenta cuando un encuentro inesperado lo hace replantearse el verdadero valor de la vida. En este video, vas a seguir la transformación de un hombre rico que descubre que el dinero no lo es todo. Quédate con nosotros y mira cómo un simple encuentro puede cambiar por completo la forma en que vemos el mundo. Felipe caminaba rápido por la plaza, intentando escapar de la confusión de una reunión que había drenado toda su energía. El cielo empezaba a cambiar de color, dando señales de que el día estaba por terminar, pero la ciudad seguía frenética como siempre. Ni siquiera notaba el ir y venir de las personas a su alrededor, estaba sumergido en sus pensamientos, concentrado en los números que aún giraban en su cabeza. Pero, de repente, algo cortó todo ese ruido. Una música. Un suave sonido de violín. Se detuvo, sin poder ignorarlo. Miró a su alrededor, tratando de entender de dónde venía esa melodía. Sus ojos pronto encontraron a una joven sentada en una esquina de la plaza, concentrada, tocando como si no hubiera nada más en el mundo. Tenía una expresión tranquila, con los ojos medio cerrados, y cada nota parecía salir de algún lugar profundo. Felipe se quedó allí parado, sin saber por qué. No era del tipo de persona que se dejaba llevar por este tipo de cosas, pero había algo en esa música que lo había atrapado. Era como si le hablara directamente, tocando algo que ni siquiera sabía que estaba ahí. Se acercó, despacio, casi sin darse cuenta de que iba hacia ella. Cuando estuvo más cerca, vio que parecía estar completamente inmersa en el sonido. Felipe no era un gran conocedor de música, pero se notaba que ella tocaba con el alma. Y eso lo intrigó de una manera que no entendía. Julia, por su parte, no notaba la presencia de él ni de nadie más. Tocaba porque era lo que sabía hacer. En ese momento, nada importaba más que las cuerdas deslizándose bajo sus dedos. Solo cuando la música llegó a su fin, abrió los ojos y notó a Felipe allí, parado a pocos metros de ella, con una expresión que ya había visto en otras personas, una mezcla de sorpresa y fascinación. Ella esbozó una leve sonrisa, un poco tímida, pero no dijo nada. «Tocas muy bien», comentó él, todavía algo perdido en las palabras, tratando de ordenar sus pensamientos. No era algo que esperaba decir cuando salió de la reunión minutos atrás. «Gracias», respondió ella, de manera sencilla, guardando el violín en su gastada funda a su lado. Felipe dio un paso más cerca, como queriendo continuar la conversación, pero se sintió un poco tonto por no tener algo más inteligente que decir. Buscó en su bolsillo y sacó un billete, extendiéndoselo. «Aquí, por la música». Ella miró el dinero, luego a él, y negó con la cabeza suavemente. «No toco por dinero». Eso tomó a Felipe por sorpresa. «Ah. Lo siento, yo solo pensé que». Ella sonrió de nuevo, esta vez con un poco más de simpatía. «Toco porque me gusta. No estoy pidiendo limosna». Felipe se quedó allí, incómodo. Él era del tipo de persona que siempre sabía qué decir, siempre tenía el control de la situación, pero allí, frente a esa joven con un violín y una sonrisa, se sentía algo perdido. «Cierto. Bueno, aún así, gracias. Tu música me sorprendió. Venía de una reunión y, no sé, fue diferente de todo lo que esperaba oír por aquí». Julia simplemente asintió, sin decir nada más. Para ella, ese tipo de reacción era común, pero sabía que cada persona escuchaba su música de una manera distinta. Tal vez él necesitaba eso en ese momento. Mientras Felipe se preparaba para marcharse, algo dentro de él ya sabía que esa no sería la última vez que la vería. Y, de alguna manera, eso lo hizo caminar más despacio, como si no quisiera alejarse tan rápido de la sensación que esa melodía había dejado en el aire. Al día siguiente, Felipe se sorprendió pensando en la melodía de aquella joven violinista. Algo en esa música se había quedado con él, un rastro de paz en medio del caos de su mundo corporativo. Sin darse cuenta, se encontró volviendo a la misma plaza, lo que, al principio, parecía ser solo una excusa para despejarse.
El día estaba soleado, la gente caminaba apresurada, y el sonido de los autos al fondo creaba una sinfonía confusa de ciudad. Caminó por la plaza, sus ojos automáticamente buscando a Julia, como si quisiera confirmar que la experiencia del día anterior no había sido solo un sueño. Y allí estaba ella, en el mismo lugar, sus dedos ágiles haciendo que el violín hablara. Felipe se quedó a la distancia, observando. No había público, la gente pasaba sin prestar mucha atención. Pero para Felipe, parecía que todo a su alrededor se había ralentizado. La observó por un tiempo, perdido entre las notas de la música y sus propios pensamientos. Esta vez, sin embargo, no pudo contenerse. La curiosidad, una sensación que rara vez sentía, lo empujó a acercarse más. De vuelta, comentó Julia, sin desviar la mirada del violín, ya que había notado su presencia incluso antes de que él se acercara. Felipe sonrió, un poco avergonzado. Creo que me volví fan. Ella rió suavemente, un sonido ligero, casi como la música que tocaba. Fan. La mayoría simplemente pasa de largo. Yo no soy la mayoría, respondió él, sin pensarlo mucho, dándose cuenta de la sinceridad en sus propias palabras. En realidad, creo que no he podido sacar tu música de mi cabeza. Julia finalmente dejó de tocar y lo miró, con una expresión de curiosidad. No es algo que suelo escuchar por ahí, completó Felipe. Ella sonrió nuevamente, esta vez con más interés. ¿Y qué te trae de vuelta aquí, además de la música? Felipe dudó por un momento, como si estuviera tratando de descifrar sus propias motivaciones. No lo sé con certeza. Yo necesitaba salir de la rutina, y tu música, ayer, fue como una pausa que no sabía que necesitaba. Ella asintió, entendiendo perfectamente, sin juzgarlo. Para ella, la música también era eso, un escape, una forma de conectarse con algo más grande que el ruido constante de la ciudad. A veces es bueno detenerse un poco, aunque el mundo siga corriendo. Felipe la observaba mientras hablaba, impresionado por la simplicidad con la que veía las cosas. Él, tan acostumbrado a planificar todo, a controlar cada aspecto de su vida, sentía una ligereza en las palabras de ella. Y fue ese contraste lo que lo hizo querer quedarse allí, conversar más. ¿Siempre tocas aquí? Casi todos los días. Es un buen lugar para pensar, respondió ella, dejando el violín a un lado. Él miró a su alrededor, viendo la plaza con otros ojos ahora, y preguntó, algo vacilante, ¿por qué tocas? Quiero decir, podrías estar en cualquier otro lugar, tocando para más personas. Julia se encogió de hombros, como si la respuesta fuera sencilla. Toco porque me gusta, porque lo necesito. Aquí es solo otro lugar donde la gente siempre está pasando, y me gusta eso. Nadie espera nada de mí, y yo no espero nada de nadie. Felipe permaneció en silencio por un momento, absorbiendo la respuesta. Eso lo intrigaba aún más. Quería entender qué había detrás de esa postura tan tranquila y desapegada. Yo no podría vivir así, admitió, con una sinceridad que lo sorprendió. Julia rió, pero no de forma condescendiente. Lo sé. Creo que son mundos diferentes. El silencio se instaló entre los dos, pero no era incómodo. Felipe pensaba en sus palabras, en las razones que lo habían traído de vuelta. No sabía exactamente por qué se sentía tan atraído por la simplicidad de todo aquello, pero sentía que había algo más detrás de esa conversación que aún no lograba entender. Tal vez esa era la razón por la cual seguiría volviendo. Los días comenzaron a mezclarse, y sin darse cuenta, Felipe incluyó esa parada en la plaza como parte de su rutina. En medio del caos de reuniones y llamadas interminables, siempre había ese momento en el que iba hasta allí y se quedaba escuchando a Julia tocar. Al principio, no se acercaba tanto, prefería observar desde lejos, casi como un espectador secreto. Pero, con el tiempo, las conversaciones se volvieron inevitables, y las palabras que intercambiaban, antes esporádicas, se convirtieron en largas charlas. ¿Entonces crees que el éxito es algo tan simple?, preguntó Julia una tarde,
mientras ajustaba las cuerdas de su violín, mirando a Felipe con curiosidad. Él acababa de hablar de sus logros en los negocios, algo que siempre había considerado natural, el resultado obvio de años de esfuerzo. De alguna manera, sí, respondió él, con una sonrisa confiada. Trabajo duro, dedicación, y las cosas suceden. Ella soltó una risa suave, no con desprecio, sino como alguien que ve el mundo de una manera completamente diferente. Tal vez para ti. Pero, ¿qué pasa cuando tu éxito depende de factores que están fuera de tu control? Como el arte, por ejemplo. Felipe frunció el ceño, tratando de entender su punto. ¿Estás diciendo que el éxito en tu mundo es más complicado? Estoy diciendo que el arte es impredecible, respondió ella, dejando el violín a un lado por un momento. Puedo tocar la misma canción 1000 veces, pero nunca sé cómo va a reaccionar la gente. A veces parece que nadie escucha. Otras veces, parece que todos lo hacen. Pero no tocas para ellos, ¿cierto? Tocas para ti. Sí, pero eso no significa que no quieras ser escuchada, retrucó ella, con una expresión seria. A veces solo desearía que mi música tuviera más alcance, ¿sabes? Como si fuera una forma de tocar algo más allá de las calles, más allá de estas plazas. Felipe entendió la frustración en sus palabras. Aunque sus mundos eran diferentes, conocía esa sensación de querer más. ¿Y nunca has pensado en llevar eso a un público más grande? ¿Hacer algo más comercial? La pregunta quedó en el aire por unos segundos. Julia lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Comercial? ¿Crees que mi música es un producto? No quise decir eso, se defendió él, dándose cuenta de que había tocado un tema delicado. Solo. No sé, tal vez podrías explorar otras formas de mostrar tu trabajo. Hacer conciertos, grabar un álbum. Ella guardó silencio por un momento, procesando lo que él había dicho. Entiendo tu lógica, comenzó, lentamente. Pero para mí, la música es más que una forma de ganar dinero. Sé que podría, tal vez, hacer algo en ese sentido. Pero, ¿y si eso le quita la esencia a lo que hago? Felipe no respondió de inmediato. Eso lo tomó por sorpresa. Nunca había pensado en el arte de esa manera. Para él, las cosas siempre habían sido muy prácticas. Si algo tiene valor, lo monetizas. Era simple. Pero, al ver a Julia hablar con tanta pasión, comenzó a cuestionarse si, tal vez, había algo más que eso. Entonces, ¿qué es lo que quieres?, preguntó, genuinamente curioso. ¿Cuál es tu objetivo con la música? Julia esbozó una pequeña sonrisa, pero llena de significado. Solo quiero tocar. Si eso resuena con alguien, genial. Si no, al menos hice lo que amo. Felipe permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que ella había dicho. Era una perspectiva que no lograba entender del todo, pero había algo en la simplicidad de esa idea que lo conmovía. Y aunque no sabía exactamente por qué, sintió que esa conversación estaba cambiando algo dentro de él. Siguieron conversando durante horas, hablando sobre arte, negocios, y sobre lo que cada uno consideraba éxito. Aunque sus visiones eran diferentes, había un respeto mutuo creciendo entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras. Después de tantas charlas y encuentros inesperados en la plaza, Felipe tomó una decisión que lo sorprendió incluso más que a Julia: la invitó a cenar. No fue una invitación impulsiva, pero tampoco era algo que hubiera planeado con mucha anticipación. Ese día, mientras conversaban sobre cualquier trivialidad, simplemente dijo: ¿vamos a cenar algún día? Solo para seguir esta conversación lejos del ruido. Julia, que estaba guardando sus cosas, se detuvo por un momento, mirándolo de reojo. Dudó, lo cual no pasó desapercibido para Felipe. Cenar, repitió, como si estuviera analizando cada capa de esa palabra. Una simple invitación para él, tal vez, pero para ella era algo que planteaba una serie de preguntas. ¿Qué era lo que él realmente quería?
¿Sería solo curiosidad o había algo más detrás de ese hombre de traje y corbata? No tiene que ser nada formal, se apresuró a decir Felipe, dándose cuenta de la ligera desconfianza en el rostro de ella. Puede ser en algún lugar que te guste. Nada elegante, lo prometo. Julia lo miró de nuevo, esta vez más relajada, con una sonrisa discreta en los labios. Está bien. Pero iremos a un lugar sencillo, lo elijo yo. Su respuesta fue directa, sin rodeos, y eso hizo que Felipe se diera cuenta de que, tal vez, estaba lidiando con alguien que jamás sería impresionada por lujos o grandes gestos. Y fue precisamente eso lo que lo cautivó aún más. Se encontró sonriendo de vuelta, aceptando la propuesta. Hecho, respondió. Cuando llegó el día de la cena, Felipe se sorprendió sintiéndose más ansioso de lo que había estado en mucho tiempo. No era una reunión de negocios, donde sabía exactamente cómo actuar y qué esperar. Era algo distinto. Fue al restaurante que Julia había elegido, un lugar modesto, escondido entre las pequeñas calles de la ciudad. Nada de luces elegantes ni camareros impecablemente vestidos. Las mesas eran simples, de madera, y el olor de la comida casera ya llenaba el aire de una manera acogedora. Ella llegó poco después, con ese aire despreocupado que siempre la acompañaba. Nada de vestidos ni joyas. Julia era la misma mujer que tocaba en la plaza, con la misma sencillez. Y, cuando se sentaron, la conversación fluyó con una facilidad sorprendente, como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Entonces, Felipe, comenzó ella, mientras el camarero traía 2 vasos de jugo. ¿Qué hace que un hombre como tú, con toda esa trayectoria, quiera cenar conmigo en un lugar como este? Él rió, tomando el vaso. ¿Quieres decir por qué no te llevé a un restaurante de 5 estrellas? Algo así, respondió ella, en broma, pero con una curiosidad genuina detrás de la pregunta. Felipe tomó un sorbo antes de responder, pensando en cómo formular su respuesta. Creo que, últimamente, todos esos lugares me han parecido un poco vacíos. Como si, no importa lo buena que sea la comida, falta algo. Y, después de empezar a hablar contigo, me di cuenta de que tal vez lo que estaba buscando no estaba en esos lugares. Julia levantó una ceja, intrigada. Dices eso como si estuvieras buscando algo y no supieras qué es. Tal vez sé exactamente eso, confesó él, con una sinceridad que lo sorprendió. No era el tipo de cosas que compartía con cualquiera, pero con Julia, se sentía natural. Quizás es un poco de esa autenticidad que tú tienes. Un poco más de verdad, ¿sabes? Ella rió suavemente, pero había un toque de seriedad en su risa. ¿Crees que vas a encontrar verdad en un restaurante como este? Creo que ya la estoy encontrando, respondió él, y por un momento, el intercambio de miradas fue más intenso que cualquier cosa que hubieran dicho antes. La conversación siguió su curso, entre preguntas y respuestas, historias del pasado, sueños y dudas sobre el futuro. Felipe le contó sobre su trayectoria en los negocios, cómo había construido su imperio, los desafíos, las presiones. Julia escuchó, interesada, pero no impresionada. Para ella, la historia de Felipe era fascinante, pero no porque hubiera hecho una fortuna. Lo que la intrigaba era cómo alguien que aparentemente lo tenía todo aún podía sentir que algo faltaba. Siempre pensé que si tuviera dinero, estaría resuelta, comentó en un momento, casi como un pensamiento en voz alta. Eso es lo que todo el mundo piensa, respondió Felipe, serio. Pero, después de un tiempo, te das cuenta de que el dinero solo resuelve una parte de las cosas. El resto es más complicado. Ella permaneció en silencio por un momento, procesando eso. Entonces, ¿qué crees que te falta? Felipe suspiró, como si esa fuera la pregunta para la que aún no tenía respuesta. No lo sé. Tal vez por eso estoy aquí. Y esa noche, entre risas y reflexiones profundas, Felipe comenzó a darse cuenta de que había algo más en Julia que su pasión por la música. Ella era un reflejo de sus propias dudas, de sus propios cuestionamientos, solo que provenía de un lugar completamente diferente. Y,
al salir de ese restaurante, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, algo verdadero estaba ocurriendo. Después de la cena, algo cambió en Felipe. No era un cambio que pudiera nombrar de inmediato, pero había una nueva inquietud dentro de él, algo que no podía ignorar. De vuelta en su rutina, rodeado de reuniones de negocios, informes y metas de ganancias, empezó a sentirse desconectado de todo eso. Se sentía como si estuviera viendo su propia vida desde afuera, como un espectador de una obra cuyo guión ya conocía de memoria. Lo que antes lo motivaba, ahora parecía vacío. Esa mañana en particular, Felipe estaba en una reunión importante, discutiendo el futuro de un nuevo proyecto, pero su mente vagaba. Las palabras de sus colegas resonaban a su alrededor sin realmente penetrar. Expansión, inversión, rentabilidad. Términos que durante años habían sido su vocabulario principal. Ahora sonaban mecánicos, casi distantes, como si pertenecieran a otra persona, no a él. Sus ojos se fijaron en la ventana, observando el flujo de personas allá afuera, todas siguiendo sus propias rutinas, sus propios caminos. Y fue ahí cuando surgió el pensamiento: ¿es realmente esto? Todo este esfuerzo, todo este sacrificio, ¿para qué? Felipe, ¿estás con nosotros? La voz de su socio, Roberto, lo trajo de vuelta a la realidad. Todos en la sala lo miraban, esperando una respuesta. Parpadeó unas cuantas veces, como si acabara de despertar de un sueño. Perdón, ¿qué dijiste? Intentó disimular, pero la incomodidad en su voz era evidente. Roberto intercambió una mirada breve con los otros presentes antes de repetir lo que acababa de decir. Estábamos hablando del plan de expansión para el próximo trimestre. Tu opinión es crucial aquí. Felipe asintió automáticamente, pero su mente estaba lejos de allí. Concordó con lo que dijeron, presentó sus consideraciones técnicas, pero el vacío permaneció. Cuando la reunión finalmente terminó, ya no podía ignorar esa creciente sensación de que algo no encajaba. Al salir de la oficina, en lugar de dirigirse a su próximo compromiso, tomó una ruta diferente, caminando sin rumbo por las calles de la ciudad. Sus pasos lo llevaron, casi de manera inconsciente, de vuelta a aquella plaza. Y allí estaba ella, como siempre, tocando su violín, ajena al mundo que la rodeaba, envuelta en su propia burbuja de sonido y emoción. Él se quedó observando desde lejos, sintiéndose más desorientado que nunca. Las notas de la música de Julia parecían alcanzar algo dentro de él que sus reuniones de negocios, sus logros financieros y sus contactos poderosos nunca habían tocado. Era algo simple, casi banal, pero al mismo tiempo, profundamente significativo. Allí estaba una mujer que encontraba propósito en algo que, para el mundo de Felipe, no tenía valor monetario. Ella no tocaba por fama ni por dinero. Tocaba porque eso era lo que tenía sentido para ella. Y Felipe no podía dejar de preguntarse, ¿qué tiene sentido para mí? Unos días después, se encontraron nuevamente, esta vez sin el violín entre ellos. Julia estaba sentada en un banco de la plaza, observando el movimiento de las personas, y Felipe se acercó con ese mismo aire de quien busca algo que aún no sabe qué es. Pareces perdido, comentó ella, sin rodeos, cuando él se sentó a su lado. Tal vez lo esté, respondió él, sin apartar la mirada de las personas que pasaban. He estado pensando mucho en lo que hago, ¿sabes? Mi trabajo, mi estilo de vida. Empiezo a sentir que ya no tiene sentido. Julia, siempre directa, lo miró de reojo. ¿Y por qué crees que tiene sentido tocar el violín todos los días en la calle? Felipe guardó silencio por un momento, reflexionando sobre la pregunta. Creo que, cuando te veo tocar, siento que has encontrado algo que yo aún estoy buscando. Ella sonrió, una sonrisa algo triste. Te equivocas si piensas que yo tengo todas las respuestas, Felipe. Toco porque es lo que sé hacer. Pero eso no significa que tenga todas las certezas del mundo. Pero pareces tan, en paz con eso, insistió él, como si la búsqueda de una explicación fuera lo único que lo mantenía firme. A veces, la paz no es lo que parece, respondió ella,
más enigmática de lo que él esperaba. Ese comentario se quedó con él. Incluso después de despedirse, las palabras de Julia continuaron resonando en su mente. La paz no es lo que parece. Era la primera vez que veía una grieta en la imagen tranquila que ella proyectaba. Y eso solo aumentó su curiosidad. ¿Acaso, detrás de esa serenidad aparente, ella también luchaba con sus propias incertidumbres? Felipe se encontró cuestionando todo, y no solo su trabajo. Comenzó a observar a las personas a su alrededor con una nueva perspectiva, como si hubiera despertado a una nueva capa de la realidad que antes ignoraba. Los colegas de negocios, las reuniones interminables, los objetivos financieros, todo le parecía superficial en comparación con la profundidad de lo que veía en Julia. Ella era como una pieza de un rompecabezas que no encajaba en el mundo que él conocía, pero de alguna manera hacía que todo lo demás pareciera desconectado. Mientras Felipe luchaba con sus propias dudas, Julia también enfrentaba sus desafíos, aunque los ocultaba de todos, incluso de él. Detrás de esa fachada serena, existía una mujer consumida por un sentimiento de fracaso. Tenía sueños, grandes sueños, de ser una violinista reconocida, de tocar en teatros llenos y tener su nombre aclamado entre los mejores músicos del país. Pero la realidad se mostraba dura, y la vida que llevaba, tocando en las calles para desconocidos, parecía un reflejo lejano de lo que había imaginado para sí misma. Era fácil, al verla tocar, creer que estaba en paz con sus elecciones. Su música, llena de emoción y delicadeza, transmitía una calma que hacía que la gente olvidara, por unos minutos, el caos de la ciudad. Pero por dentro, Julia se sentía presionada, como si constantemente estuviera fracasando en alcanzar lo que quería. Todos los días, al guardar el violín al final de la tarde, se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir así, sin reconocimiento, sin un camino claro que seguir. Por la noche, acostada en su pequeño apartamento, el sonido de los autos a lo lejos y el eco de sus propias melodías le recordaban cruelmente que el tiempo pasaba, y el éxito que tanto anhelaba seguía fuera de su alcance. Un día, Felipe apareció en la plaza más temprano de lo habitual. Julia, sorprendida, dejó de tocar por un instante y lo saludó con una sonrisa. Él notó algo diferente en ella ese día, algo que no podía identificar de inmediato. Quizás era el brillo cansado en sus ojos o la forma en que sus manos parecían un poco más vacilantes al sostener el violín. Algo en ella lo intrigaba aún más. ¿Estás bien?, le preguntó, frunciendo ligeramente el ceño mientras se sentaba en el banco cercano. Ella asintió con la cabeza, pero no respondió de inmediato. Hubo un silencio entre ellos, interrumpido solo por el sonido distante de la ciudad. «Estoy bien, Felipe», dijo finalmente, pero su voz no tenía la misma convicción de siempre. Felipe, que comenzaba a conocerla mejor, se dio cuenta de que no estaba tan bien como decía. Sin embargo, no la presionó. Sabía que ella era reservada con sus emociones, tal como él solía ser. No obstante, su curiosidad no disminuía. Había una parte de Julia que sentía que aún no conocía. Una parte que ella mantenía oculta detrás de su música y de su sonrisa tranquila. En los días siguientes, Felipe notó pequeños cambios en el comportamiento de Julia. Ella parecía más introspectiva, tocaba con menos energía y, a veces, interrumpía su música para quedarse simplemente mirando el horizonte, como si estuviera perdida en pensamientos lejanos. Él quería preguntarle más, quería saber qué pasaba por su mente, pero sabía que cualquier intento de forzar una conversación más profunda podría alejarla. Entonces, un día, mientras él escuchaba tocar, Julia se detuvo en medio de una melodía y lo miró, con algo diferente en sus ojos. «Felipe», comenzó ella, con una voz suave pero cargada de una emoción que él nunca había visto antes, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras fracasando, incluso haciendo lo que amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Felipe, que hasta entonces estaba inmerso en sus propias dudas y conflictos, no esperaba que ella se abriera de esa manera. A veces, respondió con honestidad, inclinándose un poco hacia adelante, tratando de captar lo que realmente quería decir. «Pero, ¿por qué me preguntas esto?» Julia suspiró,
mirando el violín en su regazo como si estuviera pesando cada palabra antes de hablar. Amo tocar. Siempre lo he amado. Pero no es fácil, ¿sabes? No es fácil vivir de esta manera, sin saber nunca si estoy en el camino correcto, si algún día lograré ser reconocida, si algún día todo esto valdrá la pena. Felipe guardó silencio, absorbiendo lo que ella acababa de decir. Nunca había imaginado que Julia, con toda su pasión por la música, podría estar lidiando con esos sentimientos. Para él, siempre parecía tan segura, tan satisfecha con su vida. Nunca me habías dicho nada de esto. Lo sé, respondió ella, con una media sonrisa triste. No me gusta hablar de eso. Prefiero dejar que la gente piense que estoy bien. Es más fácil así. Felipe asintió lentamente, comprendiendo que, a pesar de estar acercándose, aún había mucho de Julia que no conocía. Lo entiendo, dijo, mirándola con una nueva perspectiva. Creo que, a veces yo también me siento así. Perdido. Como si lo tuviera todo, pero, al mismo tiempo, como si no tuviera nada. Ella rió suavemente, sin humor. Quizás somos más parecidos de lo que pensábamos. Esa pequeña confesión cambió algo entre ellos. No era solo Felipe quien estaba buscando algo. Julia, detrás de su música y de su aparente tranquilidad, también luchaba contra sus propios miedos e inseguridades. Y, de alguna manera, eso los conectaba aún más. Se quedaron sentados allí, en silencio, durante un tiempo, compartiendo una comprensión mutua que las palabras no podían expresar. Con el tiempo, Felipe comenzó a darse cuenta de que Julia era más compleja de lo que había imaginado. Tenía sus propias batallas, sus propias dudas. Y, de alguna manera, eso lo hacía sentir menos solo en sus propias incertidumbres. Su música no era solo una fuga, sino también un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, había algo bello en seguir adelante, incluso sin tener todas las respuestas. Felipe estaba inmerso en una nueva fase de su vida, tratando de convertir su visión en algo concreto. Con el apoyo de Julia, se dedicó a crear un proyecto que realmente marcara una diferencia. Pasaba horas hablando con especialistas, analizando posibilidades y ajustando planes. El entusiasmo de Felipe era palpable, pero la presión para que todo saliera bien comenzó a pasarle factura. Julia notó que Felipe estaba abrumado. Una tarde soleada, mientras él revisaba papeles en la plaza, ella se acercó. «Pareces un poco perdido, ¿todo está bien?» Felipe levantó la vista, forzando una sonrisa. «Estoy tratando de que todo funcione, pero parece que cuanto más planeo, más complicado se vuelve. Siento que estoy luchando contra la corriente». «A veces, la corriente puede ser una buena señal», dijo Julia, sentándose a su lado. «Es cuando realmente te desafías a ti mismo que empiezas a ver lo que realmente importa. ¿Qué crees que te está faltando?» Felipe pensó por un momento. «Creo que estoy tan enfocado en hacer que esto sea perfecto que he perdido de vista lo que realmente me motivó a empezar. Necesito encontrar una manera de mantener el verdadero propósito sin ahogarme en los detalles». Julia sonrió comprensivamente. «Es fácil perderse en los detalles. Recuerda lo que querías lograr con este proyecto y no dejes que la complejidad te desanime». Felipe asintió, sintiéndose más ligero. «Tienes razón. Tal vez necesito simplificar un poco y enfocarme más en el impacto real en lugar de tratar de ajustar cada detalle». Los días siguientes fueron un periodo de ajuste para Felipe. Volvió a trabajar en el proyecto con una nueva perspectiva, tratando de equilibrar sus ambiciones con la simplicidad necesaria para mantener la integridad. La colaboración con Julia se volvió aún más importante, ya que ella aportaba una visión clara y honesta al proceso. Sin embargo, el nuevo enfoque trajo consigo una serie de desafíos inesperados. El equipo de Felipe comenzó a cuestionar los cambios y la adaptación del proyecto, y la comunicación se convirtió en un campo minado de expectativas y frustraciones. Felipe estaba en el centro de un torbellino de opiniones divergentes y sentimientos conflictivos. En una reunión tensa,
Felipe y Julia estaban intentando encontrar una solución que satisficiera a todos. Julia, notando el desgaste de Felipe, intentó suavizar la situación. Vamos a dar un paso atrás y ver lo que realmente estamos tratando de lograr aquí. Tal vez podamos simplificar nuestras metas y encontrar un punto intermedio. Felipe, exhausto, respiró hondo. Solo quiero que esto marque la diferencia. A veces siento que estoy dividiendo mis energías entre hacer que esto funcione y mantener a todos felices. Julia lo miró con empatía. A veces, se necesita un poco de frustración para encontrar claridad. No te olvides del propósito original. Vamos a trabajar juntos para resolver esto. La conversación con Julia fue un punto de inflexión. Felipe decidió adoptar un enfoque más colaborativo, escuchando las preocupaciones de su equipo y ajustando el proyecto para equilibrar las expectativas. Aunque las tensiones no desaparecieron completamente, comenzó a ver la situación desde una nueva perspectiva. Julia también estaba lidiando con sus propias dudas. Aunque estaba comprometida en ayudar a Felipe, comenzó a cuestionar si el proyecto aún se alineaba con sus propios valores artísticos. Sentía una presión creciente para adaptarse, pero también quería asegurarse de que su propia visión no se perdiera en el proceso. El escenario estaba listo para un nuevo tipo de desafío. Felipe y Julia continuaban trabajando juntos, pero ahora enfrentaban la necesidad de alinear sus visiones con las realidades prácticas del proyecto. Las dificultades eran grandes, pero la determinación de ambos de encontrar una solución que funcionara para todos estaba clara. Ambos eran conscientes de que el camino por delante era incierto, pero estaban dispuestos a seguir adelante. Necesitaban encontrar una forma de transformar sus ideales en una realidad que fuera viable y, al mismo tiempo, fiel al propósito que los había unido. Con cada desafío, su colaboración se hacía más fuerte, y el proyecto, aunque aún en desarrollo, comenzaba a tomar forma. Felipe entró en el restaurante, buscando a Julia con la mirada. El ambiente acogedor y el tentador aroma de la comida prometían una noche de relajación, pero la verdad era que llevaba un peso considerable sobre sus hombros. Encontró a Julia junto a la ventana, con una pequeña sonrisa al saludarlo mientras se acercaba. «Hola, Julia. Perdón por el retraso. El tráfico estaba imposible», comenzó Felipe, sentándose con un suspiro. «Espero que no te hayas aburrido». Julia rió suavemente. «Hola, Felipe. No te preocupes, solo estaba observando a la gente afuera. Este lugar tiene un encanto que me hace sentir como en casa». Y no estaba aburrida. Solo estaba reflexionando un poco. Felipe se acomodó y la miró, sintiendo que era el momento de ser honesto. «Sabes, conversando contigo y pensando en todo lo que discutimos, me di cuenta de que he estado tan enfocado en acumular logros y bienes que estoy empezando a sentir un vacío. Es como si estuviera corriendo en círculos sin realmente saber hacia dónde voy». Julia levantó una ceja, interesada. «A veces, la rutina y la búsqueda de éxito pueden dejarnos así. ¿Qué crees que te falta en tu vida ahora?» Felipe movió la cabeza, visiblemente inquieto. «No estoy seguro. Siento que estoy perdiendo algo importante al concentrarme solo en aumentar mi patrimonio. Parece que la verdadera felicidad me está escapando de las manos». Julia apoyó los codos en la mesa y lo miró directamente. «Quizás lo que estás buscando esté en redefinir tus objetivos y prioridades. A veces, cambiar drásticamente el rumbo es lo que necesitamos para ver las cosas con nuevos ojos». «Puede que tengas razón», admitió Felipe. «Pero, ¿qué podría hacer para cambiar esta situación? A veces parece que todas mis opciones están limitadas por lo que ya he construido». Julia sonrió alentadoramente. «¿Qué tal empezar dando un paso fuera de tu zona de confort? Algo que desafíe tus percepciones y traiga nuevas experiencias. Puede ser que al abrir espacio para lo nuevo, encuentres el propósito que estás buscando». Felipe lo pensó, su mirada volviéndose más determinada. «Sabes, estoy empezando a considerar eso. La idea de hacer un gran cambio en mi vida parece cada vez más atractiva, y si empiezo a usar mis recursos para apoyar causas realmente importantes,
en lugar de simplemente acumular más bienes? Julia sonrió, con sus ojos brillando con un toque de orgullo. Eso suena como una idea maravillosa. A veces, el verdadero cambio viene cuando decidimos invertir nuestro tiempo y recursos en algo en lo que realmente creemos. Felipe la miró con una mezcla de entusiasmo y aprensión. Me has inspirado. Estoy pensando en vender una parte significativa de mis bienes. Quiero usar lo que tengo para apoyar proyectos y causas que realmente marquen la diferencia. Puede que así encuentre un propósito más verdadero. Julia se mostró visiblemente conmovida. Esa es una gran decisión, Felipe. Admiro tu valentía. Hacer algo así no es fácil, pero puede ser exactamente lo que necesitas para encontrar la satisfacción que estás buscando. La cena continuó con una conversación animada sobre cómo Felipe podría iniciar esta nueva fase de su vida. Discutieron ideas, exploraron posibilidades e incluso soñaron despiertos sobre cómo podrían combinar sus fuerzas para crear un impacto significativo. A medida que avanzaba la noche, la conexión entre ellos se hacía más evidente. Felipe sintió una ola de alivio y esperanza, dándose cuenta de que el cambio estaba a su alcance. Julia, por su parte, se sentía inspirada y alentada al ver a Felipe tan decidido a hacer una diferencia real. Cuando se levantaron para despedirse, ambos sabían que ese encuentro había sido un punto de inflexión. Felipe estaba comenzando un viaje de transformación personal, y Julia también estaba lista para abrazar nuevos desafíos con una nueva perspectiva. Felipe salió del restaurante con una sensación de claridad renovada, decidido a hacer los cambios necesarios en su vida. Felipe descubrió que, a pesar de todo el dinero y el éxito, el verdadero valor está en encontrar un propósito y hacer una diferencia en la vida de las personas. A veces, es necesario dar un paso atrás y repensar lo que realmente importa. Si la historia de Felipe te ha tocado y tú también quieres explorar nuevas formas de encontrar significado, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Gracias por ver y hasta el próximo video.